Muy buenas tardes a todos y todas. Un segundo, por favor. Vayan contándonos desde dónde están conectados mientras damos unos segundos más para que se conecten las últimas personas. Limache, San Pedro de la Paz, Quilpué, Melipilla, Graneros, Valparaíso, Angol. Qué emocionante de todo Chile. Bien. Estimadas y estimados docentes, asistentes de la educación y equipos directivos, les damos la bienvenida a este webinar. Está dirigido especialmente a ustedes, a los equipos educativos de escuelas, liceos, jardines infantiles, cuando se acerca el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y podemos darle mayor visibilidad, relevar con mayor fuerza lo importantes, lo estratégicas que son las comunidades educativas para la prevención del suicidio. Estamos en este espacio, no estamos solos, no está solo el Ministerio de Educación, está también el Ministerio de Salud, ya que en el marco de la estrategia de salud mental con comunidades educativas, del plan de reactivación, hemos realizado trabajo conjunto en torno a los temas de salud mental en general. Y además hay el trabajo conjunto que realizan el MinSal y el Mineduc en las seremías de salud y las seremías de educación en diversas regiones a lo largo del país en el marco del Plan Nacional de Prevención del Suicidio. En ese contexto, el MinSal capacita sobre este tema a adultos y adultas de las comunidades educativas, así que este webinar también surge de ese encuentro de perspectivas entre ambos ministerios. Agradecemos la participación de quienes están conectados ahora a esta charla y por supuesto también agradecemos y damos la bienvenida a Vania Martínez y Alejandro Riquelme, nuestros panelistas, por su disposición a participar y compartir sus conocimientos con nosotros y nosotras. Desde la División de Educación General de Mineduc, la DEG, se encuentran presentes María Teresa Ramírez, Coordinadora Nacional de Convivencia para la Ciudadanía, Cristina Vega, encargada nacional de Convivencia Escolar, y quien les habla, Consuelo Hayden, que soy asesora del equipo de Convivencia para la Ciudadanía. Entonces, vamos a comenzar dando la palabra a María Teresa Ramírez. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Consuelo, por esa introducción. Quería comenzar poniendo como un contexto a este trabajo en prevención de la conducta suicida. Lo primero es decir que este es un trabajo que se viene realizando entre el Ministerio de Educación y de Salud desde hace muchos años, em, y que ha tenido como distintos momentos en el contexto de este trabajo en común. Se elaboró y se publicó la guía con orientaciones para la prevención de conducta suicida entre ambos ministerios, y en este gobierno, reconociendo que la salud mental es una prioridad para nuestro gobierno y para el presidente Gabriel Boric, hemos intensificado el trabajo, también recogiendo una necesidad muy sentida de las comunidades educativas de poder contar con más herramientas, con más orientaciones y con más claridad de cómo hacer promoción en salud mental y cómo prevenir distintos tipos de situaciones, entre esas la conducta suicida como un foco específico. Contarles también que este webinar está vinculado a una fecha que se nos viene el día martes, que es el 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención de la Conducta Suicida, y por eso queríamos hacer este espacio para poder entregar herramientas a las comunidades educativas y que puedan también diseñar y elaborar acciones en sus propios centros educativos, jardines, escuelas, liceos.
Finalmente, quería poner dos marcos importantes para la conversación que vamos a tener hoy. El primero es nuestra política nacional de convivencia educativa, que fue presentada a inicio de este año en su actualización. Nuestra política viene desde el año 2022. Se presentó una actualización el año 2024 al 2030 que incluye en su mirada de la convivencia una articulación con la salud mental desde el principio de la ética del cuidado colectivo y el principio de la inclusión, donde elementos como la confianza, la corresponsabilidad, la igualdad y la equidad son centrales y donde entonces la salud mental es importante de considerar para una buena convivencia, una convivencia democrática, inclusiva, participativa dentro de las comunidades educativas. Y el segundo marco es nuestra estrategia de salud mental con comunidades educativas, que también ha sido diseñada y elaborada intersectorialmente, que tiene 7 principios que nos parecen centrales de cruzar en la conversación que vamos a tener hoy. Lo primero es entender que la salud mental es un aspecto integrado al bienestar y a la salud. La salud mental es parte del bienestar que tienen las comunidades educativas y las personas. La salud mental requiere un abordaje intersectorial. Hay algunas dimensiones como la línea promocional y preventiva que podemos abordar desde educación, pero requiere de un trabajo intersectorial, de una articulación con salud para tener, primero, miradas comunes y segundo, también los especialistas en los momentos que se requiere. Tercero, ya decía, la Política Nacional de Convivencia como el gran marco orientador de la política educativa, reconociendo el foco pedagógico que tiene que tener la mirada de salud mental en nuestro sector. Entender también, en quinto lugar, la salud mental como un proceso en comunitario, donde la construcción del bienestar nos implica a todos y ahí tan importante nuevamente la ética del cuidado. El bienestar lo construimos entre todos. Se requiere una patita de autocuidado, pero una patita muy grande también de cuidado colectivo, de construcción de redes, de trabajo colaborativo, de vínculo finalmente como un elemento central. Finalmente decir que que las comunidades educativas tienen un rol protagónico en esta estrategia. Las culturas, las experiencias, las historias de cada comunidad educativa son centrales y por eso la forma de hacer promoción, de prevención, de abordar la salud mental, y lo vamos a ver ahora también en este webinar de cómo prevenir la conducta suicida, es tan importante abordada desde la realidad, desde el proyecto educativo, desde las características de cada comunidad educativa, donde los equipos educativos, donde la comunidad educativa en general tiene un rol protagónico. Con eso, marco general, los dejo ya con nuestros panelistas. Desde el Ministerio, Cristina Vega va a ser la moderadora de este encuentro y nuestros dos expertos invitados. Muchas gracias, Tere. Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Como bien señaló Consuelo y Teresa, tenemos a dos panelistas desde el Ministerio de Salud. Tenemos a Alejandro Riquelme, él es un profesional, es asesor del Departamento de Salud Mental de MinSal y participa en la coordinación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio. Alejandro es psicólogo de la Universidad Católica del Norte y es magíster en salud pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También le damos la bienvenida a Vania Martínez Nahuel. Ella es asesora del Programa Nacional de Prevención del Suicidio y es directora de la Célula de Salud Mental del Departamento de Salud Digital de MinSal. Vania es médica especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia y es académica de la Universidad de Chile y directora del núcleo Milenio y MAI. Antes de comenzar, señalar a todos los participantes de este webinar que por favor puedan enviar sus preguntas a través de nuestro chat, lo estamos viendo constantemente, y cuando terminemos las exposiciones vamos a dar un tiempo para poder abordar las principales dudas, consultas y aportes que ustedes nos pueden entregar mediante el chat.
Así que le damos la muy cordial bienvenida, Alejandro. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Con Vania estamos muy felices de poder participar en esta jornada. Efectivamente, nosotros como Ministerio de Salud ya llevamos un buen tiempo trabajando con el Ministerio de Educación y esta es un área de interés común. Así que quisiéramos compartirles algunas herramientas para la prevención del suicidio que pueden ser aplicadas en establecimientos educacionales. ¿Mm? En consideración a, esto, es importante, antes de comenzar, eh, tener presente que esta es una temática difícil. El hablar de suicidio puede remontarnos a situaciones dolorosas, recuerdos de personas importantes. Eh, Así que durante la jornada es importante tenerse presente y tener presente también que está a disposición de ustedes, de todos nosotros, el teléfono asterisco 4141, que es un teléfono que es útil cuando estamos en riesgo de suicidio, cuando queramos consultar sobre personas cercanas a nosotros que tengan riesgo de suicidio también, o incluso si es que hay alguien de la comunidad educativa que estuviera en ese riesgo. Este teléfono está a disposición. Ok, dicho eso, quisiera comentarles también sobre la importancia de cuidar el lenguaje, sobre cómo hablar de suicidio. Esta es una temática muy sensible, hay muchas personas que son afectadas por esto, eh, por experiencia propia, por tener conocimiento de personas queridas que han sufrido de esto. Entonces, de ahí que la primera invitación que queremos hacerles es utilizar expresiones que se alejen del estigma, eh, como hablar de los suicidas, los depresivos. Es mucho más conveniente hablar de las personas con depresión, por ejemplo, eh, o suicidio consumado, o cometió suicidio, que se acerca también a un lenguaje que pareciera delito cuando el suicidio no lo es. Em, También al hablar de suicidio es importante considerar que no hay una única causa, entonces explicar se suicidó por tal situación suele ser un error. Esto es podría ocurrir un evento gatillante, pero hay una serie de variables anteriores eh, con personas que tenían ciertas vulnerabilidades que decidieron suicidarse para aliviar un sufrimiento emocional. ¿Mm? También alejarse de atribuirles valores positivos o negativos de suicidarse, como hablar de un suicidio exitoso o un intento fallido, por ejemplo. Eh, o hablar con expresiones más sensacionalistas que podrían provocar miedo en las personas, como hay una ola de suicidios o hay una crisis sin control. ¿Mm? Es por eso mismo que ustedes pueden encontrar también a disposición en la web de mis guías cómo comunicar el suicidio desde la institución. De pronto, como institución educacional, hay que realizar comunicados sobre eventos de este tipo, así que también pueden encontrar información sobre cómo explicar esto, suministrando información exacta, sin grandes detalles, eh, invitando también a buscar ayuda a las personas, indicando dónde buscar ayuda, cómo lo puedo hacer para acceder a atención de salud. ¿Mm? Em, bueno, y todo esto que se viene en esta jornada, que está vinculado con esta primera base que le hemos comentado, también se relaciona con conceptos centrales que debemos manejar. ¿Mm? Estos conceptos centrales ustedes también los pueden encontrar
en un documento que se llama, y lo deben conocer muy bien, Recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales. Este es un documento que también nos va guiando sobre cómo implementar protocolos para la prevención del suicidio, e incluso nos puede mostrar cómo vincularnos a la red de salud o cómo hacer gestiones en postvención. Si es que hubiese algún intento de suicidio o un suicidio en el colegio, también este documento nos muestra qué cosas son factibles de realizar. Ya comentado esto, voy a referirme brevemente a los conceptos centrales que son importantes de utilizar porque históricamente se han utilizado términos que pueden ser estigmatizantes, como les decía inicialmente, y, y esto de compartir un lenguaje común hace que tanto de las áreas de educación, de salud, en las familias podamos entender lo mismo cuando hablamos de suicidio. Bien, veamos algunos conceptos importantes de manejar entonces. El primero de ellos es la ideación suicida. La ideación suicida es desde el plano del pensamiento, eh, habla de tener ideas de muerte, pensamientos de cómo hacerse daño. Las conductas suicidas, actos que uno realiza para quitarse la vida o provocarse daño intencionalmente. Y luego suicidio a secas. ¿Ah? El suicidio en sí es aquel momento en que una persona decide voluntariamente e intencionalmente quitarse la vida. ¿Mm? Todos estos conceptos que les he mencionado y otros más están dentro de un fenómeno que se llama suicidalidad, ¿ah? Que incluyen ideas suicidas, elaboración de un plan, la obtención de medios para suicidarse, hasta llevarlo a él. Hay otros conceptos más que son importantes de conocer, como lesión autoinfligida, que puede ser sin intención suicida. De pronto hay personas que para aliviar el dolor emocional eh, se provocan daño físico eh, em, como una manera de trasladar este dolor emocional a algo más concreto, algo físico. Y de ahí pueden haber cortes muy frecuentes en los adolescentes, incluso quemaduras o golpes. ¿M? El siguiente concepto es intento de suicidio abortado, que es cuando una persona realiza todo para quitarse la vida, pero en el momento de llevar a cabo esto, se arrepiente y aborta la idea. Un intento suicidio en el sentido de que yo podría estar intentando quitarme la vida y llega otra persona y me interrumpe justo en ese momento. ¿Mm? Hay conductas preparatorias que tienen las personas en general, las personas que tienen alguna intencionalidad suicida, buscan métodos. Esto puede ser buscar información por internet, preguntar a personas o realizar actos como despedirse o regalar eh, cosas importantes para otros. ¿Mm? Em, Hay un efecto también que se llama más simple efecto contagio, que sucede muchas veces cuando se comunican noticias de manera no correcta, en el sentido de que eh, los comunicados institucionales se explica las cualidades de la persona, cómo lo hizo, dónde lo hizo. Estos detalles son innecesarios porque personas con ciertas vulnerabilidades podrían pensar que una solución esto que describe tan detalladamente esta noticia. O podría yo identificarme con esta persona que realizó un suicidio, intentar hacerlo también. ¿No?
Los clústeres de intentos de suicidio o los clústeres de suicidio son aquellos grupos de personas que se identifican por realizar intentos o por suicidarse en un tiempo determinado y que podrían reunir cualidades parecidas. Entonces, se podrían agrupar. ¿Ah? Esto es importante determinarlo porque cuando se identifican clústeres, podemos hacer prevención para esos grupos. ¿Mm? Y finalmente están los hotspots o los puntos críticos de suicidio o puntos de atracción de suicidio, que son lugares conocidos por las personas como un punto donde si quisiera suicidarme yo podría ir a ese lugar. En general, las distintas regiones tienen hotspots identificados y de ahí la importancia también de hacer prevención ahí. El último concepto que vamos a revisar hoy día es el de personas con experiencia vivida de suicidio. Esto se refiere a personas que han sido afectadas directamente por algún suicidio, porque han manifestado eh, ideas o acciones para suicidarse en algún momento de su vida, o han perdido alguna persona. Estos conceptos son importantes de manejar, como les decíamos, para unificar el lenguaje, y esto también va a servir como base para lo que sigue, que es la descripción de herramientas para la intervención. Vania les va a explicar algunas maneras que tenemos todas las personas, no es necesario que seamos expertos en salud mental para poder ayudar a otros. Si tenemos algunos conocimientos sobre cómo aportarle a otro que esté en riesgo, podemos salvar vidas. Así que atención con lo que se viene. Entonces, hay que considerar que las personas que están viviendo la experiencia de tener ideas o pensamientos de suicidio tienen estos elementos también. La presencia de ambivalencia. Entonces, no es una persona que no puede hacer un cambio en su pensamiento, porque un número importante de personas se muestran ambivalentes acerca de vivir o morir. Entonces, uno los pone en un escenario de decirle, si pudieras escoger vivir, pero sin este dolor psíquico, te dicen que sí. Entonces es más bien que quieren dejar de sufrir, pero no pueden ver cómo encontrar una salida. Y es como que se produce una visión de túnel en que solamente ven como única solución la muerte. Otro elemento importante a considerar es que a las personas igual les cuesta comunicar su angustia e ideas, y especialmente a los hombres en una sociedad que pueden haber sido socializados como con ideas o creencias ligadas al machismo, que no tienen que pedir ayuda, también se les hace más complejo. Puede haber agotamiento emocional, no pueden encontrar también las palabras adecuadas para expresar exactamente cómo se sienten. Y también vemos, también en nuestra sociedad que cada vez es más individualista, cómo las redes de apoyo se van reduciendo. Entonces, por una parte, apoyos más institucionales, la gente no sabe dónde pedir ayuda, pero también el apoyo en sus personas cercanas. Hay desesperanza también de quienes le pueden ayudar, a lo mejor ya acudieron al sector salud y no encontraron una respuesta. Y también hay un temor a comunicar sus ideas porque todavía hay vergüenza y estima en relación a eso. Todos estos elementos se deben trabajar en la sociedad, no solamente en los equipos de educación y los equipos de salud, pero sin duda podemos empezar por cada uno de nosotros. La próxima. Entonces vamos a ver dos herramientas bien concretas. Una es la escala de Columbia, que nos va a servir para identificar el nivel de riesgo, y la otra herramienta se llama plan de seguridad. Y ahí vamos a ver que elementos importantes de este plan de seguridad es reducir acceso a métodos letales, como promovemos la búsqueda de ayuda, y aumentar estrategias para reducir la angustia y el malestar. La próxima. La próxima, ya, aquí. Entonces vamos con la escala de Columbia. En inglés ahí está su sigla, C-SSRS, Columbia Suicide Severity Rating Scale, evaluación de gravedad,
por esta escala, de Columbia porque se hizo la escala de Columbia, se ha traducido a distintos idiomas, nos permite comunicarnos entre distintos actores en espacios escolares, en espacios de familia también, los equipos de salud. Es fácil de administrar, vamos a ver que es muy breve y que no necesitamos ser especialistas en salud mental, ni siquiera en salud para poder administrarla. Entonces puede aplicarla el personal que trabaja en los colegios, pueden aplicarla las familias con una breve capacitación. Y se puede utilizar tanto como una entrevista como también como un autorreporte, o sea que la misma persona la contesta, si es que comprende bien lo que estamos preguntando. También puede ser utilizada por medios a distancia, como por ejemplo el teléfono, los medios digitales. De hecho, es la escala que nosotros utilizamos también en la línea de prevención del suicidio. Solo incluye lo esencial que se debe preguntar, ¿ya? Para tener una primera visión, de lo que llamamos nosotros como pesquisa, triage o screen. Y es posible también considerar otras fuentes de información. Hay veces que, por ejemplo, puede llegar alguien de la familia, una mamá, y me comenta, mire, mi hija escribió esto, quiere morirse, por ejemplo, ¿ya? Y me muestra eso. Entonces eso también nosotros lo deberíamos considerar en esta evaluación de riesgo. La próxima. Entonces aquí tenemos el formato de la escala y vemos cómo de la pregunta 1 a la 5 son preguntas que se refieren a la ideación suicida, o sea, a los pensamientos. Y la pregunta 6 se refiere a la conducta suicida. De la pregunta 1 a la 5, que es de ideación o de pensamiento, el periodo de tiempo que consultamos es acerca del último mes. En esto es importante considerar cuál es el nivel de comprensión que la gente tiene de periodos de tiempo, porque hay veces que uno dice el último mes y la gente piensa, por ejemplo, septiembre, y vamos a principios de septiembre, considere que ese es el último mes. Entonces, si ven ustedes que hay dificultad de comprensión, tal vez aclarar que estamos hablando de los últimos 30 días, las últimas 4 semanas, o decir desde tal fecha hasta tal fecha. Entonces, las preguntas de ideación, que son acerca del último mes, la primera es, ¿ha deseado estar muerto, muerta o poder dormirte y no despertar? Y la segunda es, ¿has tenido realmente la idea de suicidarte? Cualquiera de estas preguntas que estén positivas nos indica que la persona está en un riesgo. Si la pregunta 2, la persona nos responde que sí, entonces continuamos haciendo las preguntas en el orden en el que están, la 3, la 4, la 5 y la 6. Pero si la persona nos responde que no ha tenido idea de suicidarse, entonces no hacemos ni la 3, ni la 4, ni la 5, porque son preguntas que profundizan acerca de esa idea de suicidarse, en que le preguntamos, ¿has pensado en cómo llevarías esto a cabo? ¿Has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo? ¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte y tienes intenciones de llevar a cabo ese plan? ¿Ya? Entonces, si nos dijo que no se quería suicidar, no tiene sentido que le preguntemos con qué método, si tiene un plan, nada de eso. Por eso la pregunta 6 sí o sí la vamos a hacer, independiente de la respuesta 2 sea sí o sí vamos a hacer siempre la 6, que además es sobre otros periodos de tiempo. Alguna vez en la vida y en los últimos 3 meses. La pregunta es, ¿alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado para hacer algo para terminar con tu vida? Y aquí vemos distintos colores, ¿cierto? El amarillo es una persona que está en riesgo, el naranjo es una persona que está en riesgo moderado y el rojo está en un riesgo alto. Desde el punto de vista también de Chile, hemos agregado un riesgo inminente, que sería cuando nos dice que sí a las preguntas 4, 5 o 6, o sea, que hay un riesgo alto, pero además el método de suicidio es letal, es difícil acceder a una red de apoyo y entonces considera un mucho mayor riesgo. La próxima. Vamos a ver entonces qué hacemos frente a alguien que está en un riesgo suicida. Ya tenemos la escala de Columbia que nos permite hacer una evaluación. Es muy importante que los protocolos que se hagan en los establecimientos educacionales consideren la realidad local, porque es distinto probablemente
por ejemplo, un establecimiento educacional en que la mayoría de los estudiantes que asisten a ese centro educacional además viven ahí, a otros que se tienen que trasladar, es distinto estar en una zona rural que urbana, entonces los protocolos deben ser muy contingentes. Pero el plan de seguridad es algo que también nos podemos entrenar y podemos colaborar para que esto se haga y se ponga en práctica. Un recurso práctico para ayudar a una persona que se encuentra en riesgo de suicidio a mantenerse a salvo de llevar a cabo sus ideas. Es una intervención breve que está desarrollada en base de estrategias de terapia cognitivo-conductual y estos planes de seguridad también se llaman planes de respuesta a crisis, que es distinto de planes de cuidado. Cuando hablamos en salud, planes de cuidado, incorpora el plan de seguridad, pero también incorpora otras estrategias, como por ejemplo, qué vamos a hacer desde el sistema familiar, desde el sistema educacional y desde el sistema de salud. La próxima. Esto tiene evidencia, el plan de seguridad, de que es algo que sirve. Por ejemplo, ahí ustedes ven una cita del año 2023 y otra del 2012, y tiene como objetivo facilitar que la persona que está en riesgo de suicidio identifique factores precipitantes o señales de alerta en que se va a activar esta ideación suicida, y que también identifique qué acciones pueden ayudarle a disminuir ese riesgo. Hay estrategias que son internas, o sea, la misma persona las tiene, pero también hay estrategias que requieren a otras personas, que son estrategias sociales, tanto para distraerse como para calmarse o regular sus emociones. Las personas que pueden ayudarte durante la crisis también hay que identificarlas, porque hay veces que se considera que el núcleo cercano podría ser de apoyo, pero otras veces tenemos que activar la red en un entorno un poquito más distante, y considere cómo mantener también su entorno seguro para estar a salvo. Todos esos son elementos importantes del plan de seguridad. La próxima. Em, para personas que tienen riesgo de suicidio o de autolesión, sirve este plan de seguridad. O sea, por ejemplo, también a personas que tienen cortes sin intención suicida, también podemos hacer este plan de seguridad. Y puede ser utilizado en distintos grupos etarios. Eh, en el caso de personas menores de edad, es importante también trabajar con las personas que están en su cuidado para que esto sea colaborativo. ¿Para quién no sirve este plan de seguridad? Para una persona que está en un riesgo inminente de suicidio, que ahí lo que vamos a hacer es derivar a la persona hacia un servicio de urgencia, y también una persona que está en crisis en ese momento, es difícil que pueda empezar a considerar cómo elaborar un plan de seguridad. Entonces, la idea es que una persona que está en un riesgo inminente reciba una atención para desescalar esa crisis, significa disminuir el riesgo en ese momento, y luego, cuando no esté en crisis, esté más tranquila, se pueda establecer este plan de seguridad. La próxima. Ya, y entonces una ayuda a memoria de las alternativas que la persona tiene cuando experimenta una crisis suicida es como una forma de verlo, ¿cierto? Contiene estrategias que son personalizadas para superar la crisis y está diseñado para que sea sencillo y cómodo de utilizar, de modo que se pueda acceder a este plan cuando alguien más lo necesite. La próxima. Antes, a mí me enseñaron, por ejemplo, que hiciéramos un contrato con el usuario o la usuaria, y le decíamos, ya, firmemos aquí que tú no vas a intentar suicidarte o hacerte daño. Entonces firmaba el usuario o la usuaria y firmaba yo como profesional. Ya, eso se demostró que no tenía un impacto positivo y que de hecho podría ser también negativo. eh, Esto era un acuerdo como escrito, verbal, que se hacía, ¿cierto? Y me decía, me prometes que no vas a hacer esto. Y se vio como desventaja que no proporcionan información detallada sobre qué hacer durante una crisis, no cuenta con evidencias de respaldo, es más bien coercitivo, una forma de obligar a las personas, y oculta el riesgo real. La persona puede esconder información sobre ideas suicidas por temor a decepcionar, a ser juzgada o sermoneada. Entonces, por lo tanto, los contratos de no suicidio pueden ser ineficaces y además tienen riesgo de iatrogenia, o sea, de hacerle daño a las personas. La próxima. Ya.
Antes de construir un plan de seguridad, entonces tenemos que comprobar que la persona no corre un riesgo inminente de suicidio. Si cree que puede mantenerse a salvo en el futuro inmediato, entonces le presentas este plan de seguridad y lo construyes colaborativamente. Explicar en qué consiste, explicar las ventajas de utilizarlo y hacer hincapié en que puede ayudar a evitar que actúe ante pensamientos o impulsos suicidas. Invitar a elaborarlo en conjunto y idealmente tener a mano copias, puede ser impresas o digitales, ¿ya? En el teléfono. Nosotros desde el Núcleo Milenio IMAI tenemos una aplicación de celulares que se llama Cuida tu Ánimo. En esa aplicación de celulares está el plan de seguridad en forma digital. Pero también hay aplicaciones de celulares que se llaman en inglés Safety Plan, por ejemplo. También existen solo para eso. O se puede escribir en las notas. Próxima. Paso uno. Entonces, vamos a ir viendo que va a decir paso uno, paso dos, paso tres, pero no quiere decir que estos pasos tengan que ser necesariamente consecutivos, ¿ya? Sino que hay algunos de ellos que podemos saltar, ¿no? Y llegar al que es más eficiente. Ya, de todas maneras, el paso uno es algo necesario para todos los casos, que sería poder reconocer cuándo la persona tiene que activar el plan, cuáles son esas señales de alerta. Una de las formas más efectivas de evitar una crisis suicida es abordarla antes de que se desarrolle por completo. Entonces, esto es como un volcán antes de que explote. Cuando sabemos que está tirando ceniza, la persona reconoce sus señales de alerta y podemos actuar a tiempo para detenerlo. Entonces, implica reconocer que la misma persona diga, "Ya, ¿cuándo es que yo creo que puedo estar en riesgo de hacerme daño, de querer suicidarme o de querer autolesionar? Pueden ser situaciones personales, pensamiento, imágenes, estilos de pensamiento, estados de ánimo, comportamiento. Estas señales deben ser específicas para cada persona para que las pueda reconocer. Por ejemplo, siento muy irritable, cuando, por ejemplo, ya no soporto más. También nos han dicho, por ejemplo, es como que todo se me nubla, ese tipo de cosas. Vamos con la próxima. Entonces, después de saber cuándo tenemos que activar este plan, vamos a ver cuáles son esas estrategias que nos pueden ayudar a regular las emociones que están siendo tan intensas. Hay estrategias que las llamamos internas, porque la misma persona las activa y no necesita de un otro para activarlas, ¿ya? Entonces puede ser salir a caminar, escuchar música, distraerse en internet, ducharse, jugar con una mascota. Yo diría que las mascotas son grandes ahí acompañantes emocionales. Hacer actividad física, participar de un pasatiempo, leer o hacer tareas domésticas. Lo importante es que cada persona reconozca lo que les sirve, ¿ya? Porque si yo a ustedes les digo, a ver, ustedes se relajan eh, pintando mandalas, quizás la mitad de las personas me van a decir sí y la mitad más sí, a mí me estresa o me aburre. Entonces, cada persona tiene que reconocer cuál es la mejor estrategia para poder regular esas emociones intensas. La próxima. Y también tenemos estrategias que requieren a otras personas, que llamamos estrategias de socialización. Entonces puede ser, por ejemplo, yo llamo a un amigo o, para distraerme, para conversar acerca de esa cosa, ¿ya? Y también puede ser personas que me ayudan y me apoyan, ¿ya? Reunirse con colegas, amistades del colegio, concurrir a cafetería, o algún lugar que yo reconozca que es un apoyo para mí. La próxima. Y también tenemos esas personas que nos ayudan a resolver las crisis suicidas. Entonces hay personas que nos ayudan tal vez a distraernos, a que nos olvidemos de esa situación que nos tiene tan afectada por un momento y eso nos ayuda a regular las emociones, pero hay otras personas que nos pueden ayudar a resolver las crisis suicidas. Entonces, son personas que son cercanas, que saben por lo que tú estás pasando, y en el cual tú puedes tener confianza para decirle que estoy pensando en el suicidio y necesito que me ayudes en este momento. Esto puede pasar que las personas digan no quiero contarle a nadie,
puede ser por vergüenza, puede ser por no querer preocupar. Y es un trabajo que vamos a hacer para que la persona tome conciencia de que todos nos podemos ayudar unos a otros. La próxima. Y tenemos también a las personas profesionales y a los servicios de salud. Entonces tenemos, eh, por ejemplo, centros de salud que tienen algún número para contactar o un correo electrónico para contactarlo de alguna manera. Ya, por ejemplo, yo hago atención clínica en Semera, la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina, y ahí tenemos un teléfono que funciona en un horario que conocen, que nos podrían contactar. Algunos profesionales les dan su correo electrónico. En mi caso, yo tengo un WhatsApp que es para los pacientes, pero que también les indico que puede ser que yo esté en una clase o atendiendo a otro paciente, o si son las 3 de la mañana, no lo voy a ver de manera inmediata. Por eso sí es importante también que puedan conocer la línea de ayuda de prevención del suicidio, que es el asterisco 4141, vi que hicieron la pregunta si es que funciona 24/7, así es, funciona 24/7. Recuerden que lleva un asterisco primero. eh, y también, por ejemplo, está el teléfono de ambulancia, que es 131. Tenemos otro teléfono para crisis, que no es para crisis de salud mental, pero sí para crisis, perdón, no es para crisis de suicidio, pero sí para crisis de salud mental, pero incluso también, como son atendidas por psicólogos, podrían apoyar la resolución de una crisis suicida, que es Salud Responde y Saludablemente, que es el 600-360-7777. Y también en el caso de jóvenes que les cueste tal vez llamar por teléfono, que eso ocurre con cierta frecuencia, tenemos el chat de Hablemos de Todo, que es de Injuv. Hablemos de Todo y funciona también con psicólogos y psicólogas. La próxima. Y restringir los medios letales. Ya esto aquí está puesto en el 6, pero creo que debiéramos trasladarlo directamente a una primera importancia, que es algo relevante, no solo trabajar con la persona, sino también con su entorno, de que si reconocen que hay en ese espacio, por ejemplo en la casa, hay elementos, medicamentos tóxicos, armas de fuego, algo que pudiera ser letal, poder eliminarlo. Esto también se hace ya no en un plan de seguridad, sino que más bien como política pública, de salud pública, es restringir ciertos métodos letales para la población, ya como por ejemplo puede ser las pasarelas, el cuidado que existe, por ejemplo la intervención que se hizo en el mall en Santiago, en Costanera, ¿cierto? Son también medidas que pueden apoyar ya como política pública. La próxima. Entonces, en la construcción del plan de seguridad es importante de centrarse en lo que es útil y apropiado para cada persona. No tiene que ser una imposición, sino construir en colaboración y con compasión. Y si, por ejemplo, tenemos este plan de seguridad, la persona lo escribe, se lo lleva, le toma una foto, lo escribe en su celular, bueno, de la forma en que sea más cómoda para esa persona y que esté más a la mano, y no funciona 100% porque la persona a la sesión siguiente nos comenta que efectivamente tuvo un intento de suicidio o se autolesionó, podemos volver a chequear qué es lo que ocurrió y cómo mejorar ese plan de seguridad sin enjuiciar a la persona. La próxima. Y las personas que pueden utilizar este plan de seguridad, entonces, de distintas maneras, dijimos que no era necesario seguir el orden, lo pueden seguir, pero también puede ser primero partir directamente, quiero hablar con una persona antes de utilizar una estrategia de autorregulación. La próxima. No está diseñado entonces para ser así como estático, sino que la idea es que se pueda ir trabajando con la persona. Por ejemplo, eh, si una persona dentro de su plan de seguridad incluye algún elemento dentro del colegio, por ejemplo, eh, cuando tiene una crisis, puede reconocer una persona dentro del colegio que sea una persona de confianza y que haya un espacio seguro para poder contar a esa persona, podemos incluirlas en ese plan de seguridad. La próxima.
Bueno, no es un plan de seguridad, un cuestionario, una encuesta, tampoco una receta. Ya les puse el ejemplo de que algunos preferimos una autorregulación y otros otra autorregulación. Por ejemplo, hay gente que prefiere música clásica para autorregularse, otros prefieren rock con harta batería. Entonces, es muy personal y tampoco es una herramienta que la vamos a mantener a largo plazo tal cual, sino que la vamos a ir ajustando a la medida que la persona acceda a apoyos en salud mental. La próxima, y activar la red de apoyo es muy importante también aquí en niños, niñas y adolescentes. en- eh, Incluimos también a las personas que están al cuidado para la construcción. La próxima. Bueno, esa era nuestra presentación y ahora podemos también responder algunas preguntas que nos han estado haciendo. Muchas gracias por Muchas, escuchar. muchas gracias, Vania y Alejandro. Sin duda, muy interesante. También agradecemos a todos y a todas quienes están participando activamente. Tuvimos una buena convocatoria este espacio. Hay hartas preguntas. Comentar también que la grabación va a estar disponible en el canal de YouTube del Ministerio de Educación. Ya podría estar desde el día de mañana. Vamos a mandar la presentación también a través del chat del Zoom y nos hacen muchas preguntas. La primera de ellas, que quisiéramos ver si Vania o Alejandro nos pueden contestar. Nos señalaba Alejandro por el chat que la escala se aplica desde mayores de 12 años. Una de las preguntas que nos realizan es que si existe algún instrumento para poder aplicar a niños más pequeños entre 8 a 12 años. ¿Existe alguna versión de esta escala para ese rango etario? La escala se puede ocupar a partir de los 6 años. Ya. Nosotros no consideramos que exista un riesgo suicida, propiamente tal, sí puede haber un riesgo de hacerse daño, pero riesgo suicida en niños de 5 años o menos. Ya de hecho, cuando hacemos las tasas de suicidio, eliminamos esa población para considerar la tasa dentro de la población en riesgo a la que es mayor de 5 años. Y esto es porque bajo esa edad la muerte, todavía no está el concepto de muerte como algo irreversible, ¿ya? He estado preguntando en distintos equipos y me han dicho que sí han visto con riesgo suicida a niños de 7 años, de 8 años. Así que es importante considerarlo. Ahora, no solamente en niños y niñas, sino que también puede ser personas con discapacidad intelectual, con alguna otra condición en la cual tengamos que adaptar un poco las preguntas. Pero ¿cómo lo hacemos? Primero hacemos la pregunta tal cual, evaluamos el nivel de comprensión. Si la persona no la entendió bien, podemos parafrasear esa pregunta para poder entender realmente lo que ocurre. Ya, por ejemplo, si a un niño de 6 o 7 años yo le digo, ¿has pensado que te gustaría dormir y no despertar? No es una pregunta difícil de entender, ¿ya? Pero supongamos que me dice, ¿cómo, cómo? Así como que un día te quedas dormido así para siempre, para siempre, para siempre, así como la bella durmiente que nunca se despierta, ¿ya? O sea, uno podría poner como otros ejemplos, ¿ya? Para que lo pudieran entender, pero sí puede ser a partir de los 6 años. O sea, hay que adecuar las preguntas. Las preguntas concretamente requieren un nivel de entendimiento. Entonces, si son más chiquititos, como decía Vania, hay que hacer preguntas que pueden ser de entendimiento de ellos. ¿Mm? Perfecto. Y también Tengo preguntaban una si pregunta. era autoaplicable Ujú. la escala. Y la sugerencia es que sea un otro el que pueda aplicarla porque es posible que exija un plan de seguridad, un acompañamiento. Eh, y también preguntaban si esto podía hacerlo algún compañero, un par. Y esto yo creo que también se puede responder y otras preguntas también en la medida en que el establecimiento educacional tenga protocolos de acción, que todas las personas implicadas sepan qué hacer y cuándo hacer, ¿no? Eh, en general es bueno educar sobre las señales de alerta a toda la comunidad educativa, sean niños, padres, apoderados, profesores.
Eh, pero las responsabilidades son distintas. ¿Ah? Adjudicarle responsabilidades a niños y padres, en verdad es más adecuado dejarlas a adultos principalmente, porque puede ser que requieren acompañamiento, requieren ligarlos a la red de salud. Entonces, ojalá que esto esté escrito en protocolos de prevención y de posvención. Posvención en el sentido de que si ocurre algo, un intento o un suicidio, también la comunidad educativa sepa qué hacer. ¿No? Otra pregunta que nos refieren acá dice, ¿cómo un colegio puede proceder en caso de que una familia se niegue a que su hijo o hija acceda a salud mental a presentar riesgo suicida? ¿Una familia se puede negar a esta atención a salud mental? Ahí siempre es importante tratar de entender por qué se está negando, ¿ya? Porque, por ejemplo, no quiero llevar a mi hijo porque lo van a empastillar y yo ya he pasado por eso y en realidad no es la forma de salir de eso. Ya, por ejemplo, podría ser por una creencia religiosa, ¿no? Porque en realidad aquí es Dios el que está por sobre esto y vamos a acudir a la iglesia. Entonces hay que tratar de entender de qué se trata y cómo poder empatizar con esta negativa, ¿ya? Y en la medida en que uno como le explica que por qué es necesario, eh, debiéramos tratar de avanzar a que sí logren apoyarnos en una evaluación. También a veces la negativa viene desde los mismos jóvenes, ya el joven dice, no, no quiero ir. No quiero ir a un psicólogo, no quiero ir a un médico de salud mental. Y entonces también uno le dice, pero ¿qué tal si pruebas? Vas una vez y me cuentas cómo te va, ¿ya? Porque si uno le dice, ya anda porque vas a necesitar un tratamiento y también justamente pueden haber visto la experiencia de otras personas y no necesariamente va a ser su propia experiencia algo que hayan vivido de manera negativa a otras personas. El Perfecto. último recurso sería el que algunas comunidades hacen, yo sé eso, es activar a la Oficina de Protección de Derechos o el poner algún recurso de protección. Es un recurso, Mm. pero probablemente hay otras medidas antes que podemos hacer para que la familia comprendan cuál es nuestra preocupación y que estamos del lado de ellas, no estamos en contra de la Mm. familia. En esa misma lógica, alguien pregunta si es que el plan de seguridad puede ser aplicable del colegio sin la autorización de los padres. Y va como en esta misma línea que Vania plantea. Lo que pasa es que el plan de seguridad puede tener componentes que incluyan el colegio o no, ¿ya? Lo que no debería pasar es que alguien que está en un riesgo alto de suicidio, que requiera acompañamiento y monitorización, vaya al colegio y le pida al colegio que cumpla ese rol, ¿ya? Un colegio, por ejemplo, no puede poner una sombra a la persona que le acompaña al baño, que si tiene clases en el tercer piso, frente a un riesgo alto y que requieren una supervisión de 24/7 horas, o es la hospitalización o es cuidadores que se turnan, pero no debiera ir al colegio. ¿Ya? Entonces, ¿en qué medida podría estar un plan de seguridad incorporado al colegio? Sería, por ejemplo, lo que yo les comentaba. Incluso ni siquiera solo en riesgo suicida, sino que vemos, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes que tienen crisis de pánico o que eh, tienen desregulaciones emocionales, por ejemplo, personas del espectro autista que requieren cierto apoyo y se puede hacer un plan que considere cómo el colegio puede actuar, pero no reemplazar ni a la familia ni al equipo de salud. Pero sí creo que es importante que actuemos colaborativamente. Gracias, Vania. Acá me voy a tomar de una pregunta que hicieron, si es que era obligatorio que los colegios realicen estos protocolos y si así fuese, ¿quién fiscaliza? Te señalo que estos protocolos efectivamente son obligatorios. Los fiscaliza la Superintendencia de Educación y son parte de los contenidos que deben cumplir, que deben estar dentro de los reglamentos internos. Eso está establecido en la circular 482 de la Superintendencia de Educación. Así que ahí también aprovecho de responder. Y la última pregunta, porque ya estamos en la hora. Consultan, ¿la red de apoyo o contención en el establecimiento puede ser, además de los profesionales a cargo de la contención emocional o de esta persona que tenga el mayor vínculo de confianza con él o la estudiante?
si es que esta red de apoyo pudiese ser un par de la misma edad o algún estudiante con el cual exista un vínculo, considerando el riesgo que se tiene de que puedan terminar los dos quizás desregulados emocionalmente. Si ¿Puede un niño, existir como que otro niño quizás también pueda hacer una red de contención? Preguntan. claro, o sea, ¿cuál es el rol de los pares? El rol de los pares es eh, ser un amigo, una amiga, o sea, cuando vimos la parte como de distraerse, eso, pero algo que es muy importante que vayamos educando también es en esto de la lealtad malentendida. Hay veces que un adolescente, por ejemplo, pueda contarle a un compañero o compañera o pueden darse cuenta a estos compañeros que se está autolesionando y que le diga no le cuenta a nadie un secreto. Y ahí esa sería una lealtad más malentendida. Ahí sí tendríamos que decirle que es necesario que personas adultas tengan conocimiento para poder apoyar. ¿Ya? Lo que no debemos dejar como mensaje es que hay que alejarse de la persona que está con depresión porque eso, no sé, como que me podría contagiar, ¿cierto? Como de esa persona que no está bien, sí requiere amistades, pero esas amistades no, nuevamente, tal como yo les dije, el colegio no pueden reemplazar ciertos roles, también una amistad de la misma edad no va a poder reemplazar roles que corresponden a otras personas o a otras instituciones. Perfecto. Bueno, son las 5 de la tarde. Al parecer vamos a tener que generar otro espacio como este porque hay muchas preguntas también, mucha interacción en el chat. Señalar que este webinar va a quedar grabado en el canal de YouTube del Ministerio de Educación para quienes quieran verlo. También ya en el chat se integró toda la presentación de Vania y Alejandro. También les indicamos en el chat un link, que es el link de Convivencia para la Ciudadanía, en nuestra página, donde ustedes pueden encontrar todos los materiales que hemos realizado en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Está la guía de recomendaciones para la prevención de la conducta suicida. Hay un set de 4 cartillas para poder comprender y cuidar la salud mental en comunidades educativas. Tenemos 2 videos de clases para docentes denominados Previniendo el suicidio en estudiantes y el abordaje integral del bienestar y la salud mental para poder prevenir la conducta suicida. También tenemos cajas de herramientas para poder prevenir la conducta suicida en establecimientos educacionales. Van a poder encontrar también webinars anteriores que hemos realizado sobre esta temática. Hay manuales, también en temáticas de bienestar y salud mental laboral de docentes y asistentes de la educación, infografías, talleres de plan de formación y acompañamiento para el bienestar de los equipos educativos de CPIP. Así que invitamos que puedan ingresar a esta página. Hay mucho material para poder abordar temáticas de bienestar y salud mental, tanto con niños, niñas, adolescentes, como también con la salud mental laboral y docentes y asistentes de la educación. Por mi parte me despido. No sé, Consuelo, si quieres dar más palabras de cierre. No, nada, muchas gracias a todos por su atención, también por sus preguntas. Son muy importantes para nosotros para pensar cómo comunicar de mejor manera las dudas que aparecen dentro de las comunidades educativas y construir nuevos recursos materiales para que toda esta información, este conocimiento, este quehacer pueda estar más disponible para las comunidades educativas. Eso, gracias. Yo dejé mi correo por si es que alguien se quedó con alguna pregunta sin responder para que podamos apoyarle y también estoy poniendo la página web del centro de investigación que yo dirijo donde también tenemos material que les puede ser útil. Muchas gracias, Vania, Alejandro, Consuelo. Nos despedimos. Muchas gracias a todos los participantes. No se vayan, por favor, sin antes poder descargar la presentación que está en el chat, los correos de Vania, que muy amablemente sumó también y integró. Eh, y nos despedimos ya cumpliendo la hora. Que estén todos y todas muy bien. Buena tarde. Chao, chao. Chao, que estén muy bien.